Muy bien, hoy vamos a analizar cómo pedir consejo. Y está basado en Proverbios 13:10, que dice: la sabiduría acompaña a los que piden consejo. Entonces, ¿qué debemos hacer para beneficiarnos al máximo de los consejos que recibimos? Eso es lo que vamos a analizar. Que nos lea, por favor, el párrafo 1. Todos queremos tomar buenas decisiones y que nuestros planes salgan bien. La palabra de Dios nos enseña que para lograrlo tenemos que pedir consejo. Bien, vamos a dar lectura a Proverbios 13:10. Un lector La arrogancia solo provoca conflictos, pero la sabiduría acompaña a los que piden consejo. muchas gracias. Y el 15:22. Cuando no hay comunicación, los planes fracasan, pero con muchos consejos se consiguen buenos resultados. Muchas gracias. Entonces pregunta, ¿cómo podemos tomar decisiones y lograr que nuestros planes salgan bien? Pues el primer verso en Proverbios 13:10 nos ayuda a entender que tenemos limitaciones y que debemos de reconocer que va a haber alguien que pueda interpretar nuestra situación de una mejor forma y que nos puede dar un mejor consejo, una mejor forma de ver las cosas a la que nosotros pudiéramos tener. Y si no tenemos guía en la vida, pues pasa que vamos a tomar muchas malas decisiones y fracasar muchas veces y aprender lecciones de una forma muy dura. Pero la Biblia nos da este consejo que en el 15:22, que entre muchos consejeros, incluyendo en este grupo de consejeros la Biblia misma y Jehová Dios, pues hay mucho logro. Muy bien, gracias. Cierto. Demos el 2. Sin duda nadie puede darnos mejores consejos que nuestro Padre Jehová. Por eso hacemos bien en orarle para pedirle sabiduría. Él nos ha prometido: te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Esto significa que Jehová está muy pendiente de nosotros para darnos justo el consejo que necesitamos y para ayudarnos a aplicarlo. Entonces, ¿qué nos ha prometido Jehová? Jehová nos ha prometido aconsejarnos y dice: te aconsejaré con mis propios ojos. Cierto, ¿no? Qué hermoso pasaje, ¿no? ¿Qué nos indica este salmo? Bueno, sí, aunque dice con mis ojos puestos en ti, no quiere decir que está mirando para ver si lo cumplimos o no, para castigarnos o algo así, sino es dar consejo y ver si necesitamos algo más, cómo puede ayudarnos a aplicarlo, es mirarnos para protegernos. Cierto, ¿no? Cuando quizás estamos cuidando a un niño, le estamos echando el ojo, como decimos, ¿no? Estamos mirando a ver qué hace. También significa, para ilustrarlo, es como cuando estamos conversando con alguien y tenemos la necesidad de que esa persona nos mire, y cuando nos mira nosotros decimos: ay, así me estás prestando atención. Entonces, cuando Jehová dice que con mi ojo puesto en ti, quiere decir que Él va a estar pendiente, va a estar puesto en nuestro lugar para darnos el consejo que necesitamos. Cierto, muchas gracias. Muy bien. Demos el 3. En este artículo usaremos la palabra de Dios para responder a 4 preguntas que quizás nos hagamos. ¿Qué cualidades necesito para beneficiarme de los buenos consejos que reciba? ¿Quién puede darme buenos consejos? ¿Por qué es bueno que tenga una mente abierta? ¿Y por qué no debo pedirles a otros que decidan por mí? ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? Una es las cualidades que tenemos que tener para beneficiarnos del consejo, y otro pudiera ser a quién acudir en busca de este consejo. Cierto. ¿Te llamó algo la atención en cómo está formulada la pregunta? Lo interesante es que dice qué cualidades necesito. O sea, si realmente la vamos a recibir los consejos, que debemos estar dispuestos. Cierto, ¿no? Sí. Y son todas preguntas personales. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué cualidades? Todo personal, nada tiene que ver con una tercera persona, sino todos en primera. Correcto, gracias. Así que bueno, eso es lo que nos quiere ayudar a pensar. ¿Qué cualidades necesito? Vamos a ver la primera, vemos el 4. Para beneficiarnos de los buenos consejos que recibamos, tenemos que ser humildes y modestos. Debemos admitir que a menudo tomaremos mejores decisiones
si le pedimos consejo a alguien que tenga más experiencia o sepa más que nosotros. Sin estas cualidades, Jehová no podrá ayudarnos, y entonces no veremos la necesidad de aplicar los consejos que leamos en su palabra. Pero si somos humildes, tendremos los oídos abiertos a cualquier consejo que venga de la Biblia. ¿Qué cualidades necesitamos si queremos beneficiarnos de los consejos que recibamos? Debemos ser humildes y modestos para, para tener un corazón dispuesto a escuchar el consejo. Correcto, excelente, muy bien. Incluso dice que si no tenemos estas cualidades, ¿qué puede pasar? Sí, es como que se nos cierran los oídos porque no podemos admitir que los demás, que cuando no podemos admitir que necesitamos la ayuda de los demás o ni siquiera la de Jehová. Cierto, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Y algo de los textos podemos comentar? Sí, Primera de Pedro 5:5 dice casi al final, porque Dios se opone a los arrogantes. Entonces, lo contrario de la modestia y la humildad es la arrogancia. Entonces, si no tenemos esas cualidades, Jehová no nos ayuda, no nos puede ayudar, y pues se ve afectada incluso la relación con Jehová también. Claro. Eh, Y en la actualidad vemos que existe lo opuesto, donde dice que los hombres más jóvenes pónganse en sujeción a los hombres de mayor edad. En la actualidad vemos que la juventud está en contra de lo que dice que los personas mayores ya están obsoletos. Entonces existe todo lo contrario, ahora hay que ser humilde para aceptar que cometen errores y que no saben todo. bien, vamos a leer el 5. Veamos lo que podemos aprender del ejemplo del rey David, que fue humilde a pesar de sus logros y habilidades. Muchos años antes de ser rey ya era un músico famoso y hasta tocaba delante del rey Saúl. Cuando Jehová lo eligió para que fuera el siguiente rey, lo llenó de poder con su Espíritu Santo. Y el pueblo lo aclamaba porque había derrotado a muchísimos enemigos, como Goliat, el gigante filisteo. Si hubiera sido orgulloso, David podría haber pensado: con todo lo que he logrado en mi vida, no necesito que nadie me dé consejos. Pero él no era así. ¿Por qué podría haberse vuelto orgulloso el rey David? Y por todos los logros que había obtenido en su vida, ¿no? Una de las cosas que siempre me llama la atención es que Jehová lo llenó con Espíritu Santo. No hay mayor bendición que Jehová lo bendiga a uno, que le dé todo ese poder. Entonces llega un momento que decís: ¿quién me va a aconsejar? ¿Quién me va a decir qué es lo que tengo que hacer? Y la mayoría de esos logros fueron cuando él era muy joven. De hecho, este relato que mencionaba Gonzalo recién era apenas un adolescente, ¿no? Y ya tenía Espíritu Santo de Jehová. Eh, lo que pasó con Goliat también. De hecho, había un plus, él era buen músico, también algo que otros lo reconocían, así que sin duda había muchas cosas que podrían haber hecho de David una persona tan segura de sí misma que no necesite o no precise o crea que no necesite el consejo ni la advertencia de nadie. Claro, muy bien. Y vemos cómo el ejemplo de David nos ayuda a eso hoy en día. ¿Por qué? Porque la arrogancia nos ciega totalmente. Entonces, este ejemplo de David, como él tuvo desde chico tantas cosas, tantas experiencias, que eso nos ayuda a entender realmente lo que es la humildad. Y me gusta mucho cuando dice, hasta tocaba delante del rey Saúl, que después lo odió y lo quiso matar cuántas veces. Entonces vemos de que a pesar David no dijo, no, ya sé qué le pasa, si yo antes hice muchas cosas, más bien huyó y dejó que Jehová hiciera su voluntad. Cierto, ¿no? Y este es un buen detalle, ¿veo? Porque dice, hoy, ¿quién tocaría delante de un gobernante, de una autoridad? Y es buen punto de que él en su día era una celebridad, un artista famoso. Claro, no le van a llevar cualquier cosa delante del rey. Y así que era guerrero famoso, músico famoso, tenía la bendición de Jehová, wow, ¿no? Todas estas cosas. Pero
vamos a ver, no dejó que todo esto se le subiera a la cabeza, ¿no? Bueno, vemos el 6. Cuando David ya era rey, se rodeó de hombres de confianza para que le dieran consejos. Y no es de extrañar, porque él siempre había estado dispuesto a escuchar buenos consejos, sin importar que se los diera un hombre o una mujer. Eso fue lo que pasó con Abigail, la esposa de un hombre arrogante, egoísta y desagradecido llamado Nabal. David fue humilde e hizo caso de lo que ella le dijo, y gracias a eso evitó cometer un terrible error. Muy bien. Podemos poner la imagen también, si es posible. Entonces, ¿cómo sabemos que David aceptaba con gusto que le dieran consejo? Acá en 1 Crónicas 27 tenemos una lista de esos hombres con los cuales se rodeó David para que le dieran consejos. Así que David estaba dispuesto a recibirlos y aplicarlos. Muy bien. Y veo que se menciona un detalle allí. Dice que estos hombres eran consejeros, ¿no? Pues aparte de ser consejeros, pues también tenían un rango alto, por ende él los escuchaba. Y lo asombroso de todo esto es que aquí el relato nos muestra que también escuchaba a las mujeres. Tenía un corazón dispuesto para tanto escuchar a sus consejeros como el consejo de esta buena mujer. Y es buen punto de la ilustración, ¿no? Porque recordemos que en aquella época y todavía en esta época, ¿qué pasa a veces, cuando habla una mujer, ¿no? O cuando se... Bueno, sí, hoy hay un problema con escuchar o respetar a las mujeres. En ese tiempo también era muy probable de que las mujeres no se escucharan cuando dieran su opinión, pero vemos que David fue humilde y que escuchó a Abigail y por eso pudo tener buenos resultados. Y también vemos en el versículo 32 que él sabía de dónde viene el consejo. Él dijo, alabado sea Jehová, el Dios de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro. Entonces también él veía más allá de quién le da consejo, entendía que es una manera de Jehová de enseñarle. Muy bien, buen punto. Y en la forma o las palabras que él usó mostraron que pues realmente era muy humilde, porque él dijo, bendita sea tu sensatez. O sea, la implicación es que yo no tenía esta sensatez, de hecho estaba actuando de una forma insensato en este caso, y que Dios te bendiga por haberme liberado de tomar una mala decisión. Entonces estaba súper humilde, porque reconoció la voz de Jehová en el consejo, y esta humildad lo ayudó a tomar una mucho mejor decisión. Cierto. Bien, vamos a seguir hablando de esto. Hoy que aprendemos, leemos el 7. ¿Qué lección nos enseña el ejemplo de David? Por un lado, que aunque tengamos mucho talento y cierta autoridad, no debemos pensar que ya lo sabemos todo y que no necesitamos que nadie nos aconseje. Por otro lado, tenemos que estar dispuestos a escuchar cualquier buen consejo, sin importar de quién venga. Así será más probable que no cometamos graves errores o que nos hagan daño a nosotros o a otras personas. Elección, vamos a leer Eclesiastés 4:13. Es mejor un niño pobre pero sabio que un rey viejo pero insensato, que ya no tiene sensatez para aceptar los consejos. Muchas gracias. ¿Qué lecciones nos enseñan el ejemplo de David? Tenemos para comentar la ilustración también. Que siempre, siempre, siempre vamos a necesitar consejos. Alguien que nos diga cómo hacer, no cómo hacer las cosas, sino que nos aconseje en determinadas situaciones. Y no importa cuál sea nuestra postura, como en el caso de David, ya vimos un hombre con muchas buenas cualidades, sin embargo, necesitó que se lo aconsejara. Y lo mismo nosotros, siempre vamos a necesitar que nos den consejo. Sí, un detalle interesante es que el hermano que estuvo un poquito mal, vemos que hay otro anciano, pero mucho más joven que él. Y parece que el hermano lo está escuchando, ¿verdad? Y eso es muy interesante de saber que quizás recibamos un consejo. Por ejemplo, yo, que soy mayorcita, que venga un hermano menor y que me diga, mira, amor, ¿qué hiciste esto? Yo no sé qué haría,
pero sí llevar muy bien el consejo que estamos recibiendo. Sí, y tal como el hermano que está dando el consejo es más joven, pero el lugar donde se lo está dando el consejo no lo está haciendo públicamente, sino están en la intimidad de un auto, están solo los dos. Lo mismo como hizo Abigail. Ella se puso a una postura mucho más inferior que él, reconociendo que aunque ella tenía razón, pero ella se puso más bajito que él para dar el consejo. Lo mismo hizo este hermano joven. Bien, bien. Me encantó esta frase, ¿no? Del textual, ¿no? Dice, no debemos pensar que ya lo sabemos todo. Ujú. Bueno, para tenerla, ¿no? Y cuando en Proverbios hace esta comparación, este contraste entre un niño sabio, pobre, desde el punto de vista social es lo más bajo que puede haber, a un rey viejo, pero insensato, muestra al decir es mejor que el resultado es mejor. Entonces, si una persona acepta el consejo, entonces se va a evitar daños a sí mismo, a otros, y realmente el resultado va a ser bueno para él. Cierto. Muy bien. Muchas gracias. Bien, así que vimos, ¿no? Cualidades, humildad y modestia. Y algo que tenemos que conservarlo a través del tiempo, que eso es lo que a veces cuesta. Bien, ¿quién puede darme buenos consejos? Pasamos al otro punto, leemos el 8. Veamos otra lección que nos enseña el ejemplo de David. Él escuchaba los consejos de aquellos que, primero, tenían una buena relación con Jehová y, segundo, entendían bien su situación. Por ejemplo, cuando quiso saber si podría hacer las paces con el rey Saúl, buscó el consejo de Jonatán, el hijo de Saúl. ¿Por qué era Jonatán la persona más indicada en este caso? Porque tenía una buena relación con Jehová y además conocía muy bien a Saúl. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de David? ¿Por qué hizo bien David en buscar el consejo de Jonatán? Vemos que reunía dos condiciones muy importantes, ¿no? Él conocía a Saúl, era su propio padre, pero sobre todo tenía una buena relación con Jehová. Entonces sabía que el consejo no solamente iba a ser un consejo sabio, sino que basado en principios bíblicos. Claro. Y a mí me llamó mucho la atención o demuestra mucho la sinceridad que tenía David en querer buscar el consejo correcto porque buscó la persona más adecuada para que le ayude a entender a la persona que lo estaba persiguiendo para él poder tomar una buena decisión. Entonces eso me enseña a mí también lo importante de ver o examinar nuestra sinceridad al tratar de buscar un buen consejo. Y me gustó mucho aquí cuando dice que David quiso hacer las paces con Saúl, siendo que Saúl era el que siempre lo atacaba y lo atacaba y lo atacaba. Entonces vemos de que buscó al hijo de él para preguntarle que puedo hacer las paces con tu padre y vemos que hubo una buena relación con ellos. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a ver qué aprendemos. Leemos el 9. Cuando necesitamos un consejo sobre algo, es bueno que se lo pidamos a alguien que primero tenga una buena relación con Jehová y segundo tenga experiencia en ese tema. Por ejemplo, imaginemos que un hermano joven desea casarse. ¿A quién podría pedirle consejo? A un amigo soltero puede darle consejos útiles si están basados en los principios bíblicos. Pero el joven seguramente reciba consejos más prácticos y específicos si le pregunta a una pareja espiritual que le conozca bien y que lleve felizmente casado un tiempo. Bueno, buscamos Proverbios 13:20, lector. El que anda con los sabios se hará sabio, pero el que se junta con los insensatos acabará mal. Muy bien. Si necesitamos un consejo, ¿a quién se lo debemos pedir? Ponga un ejemplo. Seguimos la misma fórmula de David, ¿no? Primero a quien tiene una buena relación con Jehová, segundo a quien conoce bien el tema. Por ejemplo, si nos queremos casar, lo más apropiado, siguiendo lo que dice el texto, lo más sabio es juntarnos con aquellas personas que primero son espirituales, una pareja espiritual, un matrimonio espiritual que pone en primer lugar a Jehová. Dos, que sean prácticos, o sea, que lleven años siendo felices. Entonces,
es la mejor fuente de información que podemos tener para un buen consejo, porque lo están poniendo en práctica, porque son personas que aman a Jehová. También me gusta mucho el punto de que pudiéramos considerar a alguien que nos conozca a nosotros a fondo, porque puede haber factores que no entendemos. Un ejemplo, ¿no? Puede pedir consejo sobre el matrimonio, pero ¿qué tal si al pedirle consejo alguien nos dice, ¿estás seguro que estás listo para el matrimonio? Quizá pudieras trabajar en esto o en aquello para prepararte para semejante cosa. Entonces, es bueno tener la mente abierta, pedir consejo a alguien que realmente nos conozca a nosotros a fondo. Claro. Cierto, muy bien. Así que vemos que no es simplemente al primero que encuentro le pido consejo, ¿no? Hay que pensar bien a dónde nos dirigimos, ¿no? También es interesante lo que se muestra en la nota, ¿no? Que hay veces que quizás también sea apropiado consultar a personas que no sirven a Jehová, pero que saben demasiado sobre un tema específico, ¿no? O sea, por ejemplo, con campo económico, o el campo médico, o algún otro tipo de estos temas. También si una persona que no conoce a Jehová, un profesional, el consejo también nos va a servir. Claro, es cierto. Muy bien. Bueno, vemos el 10. Ya hemos analizado qué dos cualidades necesitamos y quiénes pueden darnos buenos consejos. Veamos ahora por qué debemos tener una mente abierta y si es buena idea pedirles a los demás que decidan por nosotros. ¿Qué veremos ahora? Hasta ahora vimos qué cualidades tenemos que tener y a quién le tenemos que preguntar. Ahora ya estamos enfrente de la persona, entonces queremos ver por qué tenemos que tener una mente abierta al recibir el consejo y si es buena idea pedirles a los demás que decidan por nosotros. Muy bien. ¿Por qué es bueno que tenga una mente abierta? Vemos el 11 y 12. Puede que a veces alguien le pida consejo a otra persona para tomar una decisión, pero en el fondo ya la haya tomado y solo esté buscando que le den la razón. Quien hace eso no tiene la mente abierta. El mal ejemplo del rey Roboam puede servirnos a todos de advertencia. Roboam se convirtió en el rey de Israel cuando su padre, Salomón, murió. En ese tiempo, la nación era muy próspera, pero los israelitas se quejaron de que Salomón les había exigido demasiado. Así que le pidieron a Roboam que les aligerara su carga de trabajo. El rey le contestó que necesitaba tiempo para pensarlo. Y empezó bien, porque les pidió consejo a los ancianos que hasta entonces habían ayudado a Salomón. Sin embargo, luego rechazó el consejo que le dieron. ¿Por qué? ¿Será que ya había decidido lo que quería hacer y solo estaba buscando que alguien le diera la razón? Si así fue, eso explicaría por qué después les preguntó a sus amigos más jóvenes, quienes le dijeron justo lo que quería oír. Roboam les hizo caso, y como resultado, una parte de la nación se rebeló. De ahí en adelante, el reinado de Roboam estuvo lleno de problemas. Aparte A, ¿qué no deberíamos hacer? Pedirle a alguien un consejo, pero ya yo en el fondo he tomado una decisión. Eso no es tener la mente abierta, sino buscando quién me dé la razón. Claro, excelente. Y la parte B dice, ¿qué hizo Rehoboam cuando tuvo que tomar una decisión importante? Sí, pues él buscó la ayuda de los jóvenes y los jóvenes pues le dijeron lo que él quería escuchar, muy probablemente él ya había tomado su decisión y pues el resultado fue terrible porque pues se volvió como una dictadura y pues el pueblo incluso ya no quiso servir a Jehová. Claro, un desastre. Lo particular de este relato es que él ya había pedido consejo. Él, cuando le fueron a plantear el problema, actuó aparentemente bien porque fue con los ancianos, los que habían aconsejado a Salomón, les preguntó, hasta aparentemente de una forma humilde, qué me aconsejan hacer. Y ellos le dijeron cuál era su punto de vista. Pero como estamos viendo, él muy probablemente no quería escuchar eso porque él ya había decidido otra cosa en su corazón, tenía otro enfoque de las cosas, ya estaba con la mente cerrada y por eso fue a buscar consejo de sus amigos. Claro, es cierto.
Muy bien. Bueno, vemos a ver qué podemos aprender de esto. Vemos el 13. ¿Qué podemos aprender de lo que le pasó a Rehoboam? Que si pedimos un consejo, debemos hacerlo con una mente abierta, es decir, sin que en el fondo ya tengamos tomada una decisión. Preguntémonos, si pido un consejo y no me dicen lo que quiero oír, ¿lo rechazo de inmediato? Pongamos un ejemplo. ¿Qué nos ayudará a saber si tenemos una mente abierta? Tengo la imagen también para comentar. Ver cómo reaccionamos ante el consejo que se nos da. Si enseguida lo rechazamos y buscamos, como se ve en la imagen, a alguien más y a alguien más y a alguien más hasta que nos digan lo que queremos escuchar, bueno, pero si nos quedamos pensando o meditando, aunque no es lo que querramos oír, quizás esa sea así una buena actitud. Muy bien. ¿Y qué notamos en las caritas, ¿no? En esta secuencia? Y bueno, se nota que no tiene la mente abierta esta muchacha para recibir ejemplos, ¿no? Porque se ve que cada consejo que le dan, ninguno le cae bien. Hasta parece que la última hermana le da un consejo y no lo acepta. Ah, me equivoqué, el párrafo, sí. Vemos el 14. Imaginemos que a un hermano le ofrecen un trabajo que tiene un buen sueldo, pero que implica pasar largas temporadas lejos de su familia. Antes de dar una respuesta, le pide consejo a un anciano. Este utiliza la Biblia para recordarle que su responsabilidad principal es atender las necesidades espirituales de su familia. De inmediato, el hermano decide que no está de acuerdo con el anciano y sigue preguntándoles a otros hermanos hasta que por fin uno le aconseja que acepte el trabajo. ¿Estaba buscando un consejo o en el fondo estaba buscando que alguien le dijera lo mismo que él ya había decidido? No olvidemos que el corazón es traicionero. A veces el consejo que más necesitamos es el que menos queremos oír. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué no debemos olvidar? Por un ejemplo, ¿no? Y unimos un poco lo que estamos, toda esta idea, ¿no? Sí, dice que no olvidemos que el corazón es traicionero. Y Jeremías dijo que es más traicionero que cualquier otra cosa. Así que el consejo que más nos conviene a veces es el que menos queremos oír. Claro. Sí, a veces pedimos un consejo y ¿qué puede pasar entonces con el consejo que nos dan? Como muestra de ilustración, cómo vemos la cara de la hermana. Sí, vemos que la hermana prácticamente de inmediato decide que no está de acuerdo, bueno, pasa al siguiente consejo hasta que escucha lo que quiere escuchar, pero nunca está feliz con lo que le dice. Y es un buen consejo porque inclusive vemos a hermanos que están utilizando la Biblia mientras lo dan, entonces es que ya había tomado una decisión esta hermana. Claro. Muy bien. Interesante, ¿no? Eh, incluso como muestra en el párrafo anterior, ¿qué tenemos que tener cuidado cuando vamos a pedir un consejo, ¿no? De no tener una decisión ya hecha y simplemente buscar a alguien quien nos diga, sí, tienes razón. Claro, pues si ya tiene la decisión tomada, no, le van a dar los mejores consejos, pero no, va a terminar haciendo como el caso de Román, ¿no? Va a terminar haciendo lo que quería, lo que a él le parece bien, ¿no? Por eso necesitamos, como hemos visto en párrafos anteriores, realmente ser personas humildes, ¿no? A la hora de pedir consejo, ¿no? Muy bien. Bien, deberíamos pedirle a los demás que decidan por mí. Otro punto interesante, vemos el 15. Jehová espera que cada cristiano decida por sí mismo. Como hemos visto, antes de tomar una decisión, es bueno buscar la guía de la Biblia y de los hermanos maduros. Ahora bien, lo que no debemos hacer es pedirles que decidan por nosotros. Así que no iríamos a alguien de confianza y le preguntaríamos, ¿qué harías tú en mi lugar? Por otro lado, tampoco estaría bien copiar lo que hacen los demás sin detenernos a pensar en el tema por nosotros mismos. Entonces, ¿qué no debemos hacer y por qué? Ahí en Gálatas se nos muestra que
Cada uno lleva su propia carga de responsabilidad, ¿no? Así que a los ojos de Jehová es importante que tomemos nuestras propias decisiones porque Él ve nuestro corazón, ve nuestros motivos, entonces no queremos que otros decidan por nosotros. ¿Verdad? Y tampoco va a responder a alguien por nosotros. Y tampoco alguien va a sufrir si tomamos una mala decisión. Los que vamos a sufrir somos nosotros. Así que realmente la decisión últimamente tiene que ser de nuestra parte. Claro, ¿no? Muy bien, es importantísimo esto, ¿no? También se hace el punto de no copiar lo que otras personas han hecho. Tal vez pudiéramos caer en la trampa de pensar de que, bueno, a fulano o fulana de tal le ha ido de esta manera y le ha ido muy bien, entonces yo debería de copiar lo mismo. Y no está correcto porque cada persona es un individuo y las circunstancias cambian de persona a persona. Cierto. Muy bien. Bien, leemos el 16. Veamos algo que pasó en el siglo I en la congregación de Corinto. Aquellos cristianos tenían que tomar una decisión sobre la carne que quizás se había ofrecido a los ídolos. Pablo les escribió: sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Por eso algunos decidieron que podían comer la carne que compraban en la carnicería, aunque antes tal vez se hubiera ofrecido a los ídolos. Otros decidieron que no comerían esa carne porque les molestaría la conciencia. Era una decisión personal. Pablo nunca les dijo a los cristianos, a los corintios, que tomaran decisiones por los demás ni que copiaran lo que otros hacían. Al contrario, en Romanos 14, 10 al 12 escribió: cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Muy bien. Vamos a dar lectura primero a los Corintios 8:7. Pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, debido a que antes adoraban a ídolos, comen esa comida como si fuera algo sacrificado a un ídolo. Y su conciencia, como es débil, se contamina. Muy bien. Y 10, 25 y 26. Coman todo lo que se vende en la carnicería sin hacer preguntas por motivos de conciencia, porque de Jehová es la tierra y todo lo que hay en ella. Muy bien. Así que, ¿qué decisión tenían que tomar los cristianos de Corinto? Pasa que los vendedores, ellos al sacrificar el animal lo ofrecían a sus dioses y luego las vendían. Entonces el dilema era en que si un cristiano podía comprar esa carne y luego consumirla. Entonces el consejo de Pablo era que aunque los ídolos no son nada en el mundo, no hay más que solo un Dios verdadero. O sea, no es que lo que ellos estaban haciendo realmente tenía validez, pero era la decisión personal de cada uno de los hermanos si comían o no. En otras palabras, cuando iban a comprarla solamente tenían que pensar que era carne, pero si su conciencia iba a estarles molestando de que eso era para un ídolo, entonces igual sí se iba a contaminar. Cierto. Muy bien. ¿De qué tipo de decisión estamos hablando? Son decisiones de conciencia. El apóstol menciona esto en los dos versículos que leímos y muestra claramente que era una decisión personal. Claro. Pero también por ser personal o de conciencia no quiere decir que no importa qué decisión tomamos, porque como dijo Pablo en Romanos, cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Entonces Jehová sí quiere ver cómo tomamos esta decisión, en qué pensamos y con qué motivación hacemos o no hacemos algo. Y bueno, también dice que si fuera algo como sacrificado a un ídolo, su conciencia es como si fuera débil. Y eso pasa a personas, como dice acá en 1 Corintios 8:7, que es debido a que antes adoraban a ídolos. Claro, ¿no? Entonces esto nos ayuda a entender que a veces las decisiones, cuando no hay un principio bíblico que se pasa por alto, a veces ¿qué factores pesan? Sería el historial de la persona. En este caso, una persona tenía emociones envueltas con la situación. ¿Por qué? Porque en algún momento esa persona había adorado a esos ídolos. Entonces le molestaba a esa persona consumir esa carne. Así que es así. Claro, ¿no? Muy bien. Y ese ejemplo nos sirve para la actualidad también, porque hay diferentes comidas que se comen en distintos países
Por ejemplo, donde yo vivía, se hacía la comida de la fanesca, no sé si me han escuchado. Era una comida típica de una festividad pagana, pero era una comida muy rica. Y algunos hermanos decían definitivamente, no, eso no, porque era la fanesca. Pero para otros hermanos decían, no, es una sopa de verduras con pescado o queso y leche y una mezcla, ¿no? Entonces, ellos decían, no, no tiene nada de malo. Entonces, van a haber diferentes criterios, pero tenemos que respetar. Aquí también he visto que hacen unos pancitos que van rellenos con una cosita blanca o algo rojito por dentro. Y son muy ricos, pero parece que siempre se lo hacen en una celebración en especial, ¿no? Entonces, si la hermana decide comerlo porque son muy ricos, pues conciencia lo permite, está bien, pero tampoco podemos juzgarla porque lo está haciendo. Si yo personalmente digo, no, yo no voy a consumir eso. Entonces, son asuntos de conciencia que es personalmente, como dice la Biblia, cada uno de nosotros rendirá de cuentas de sí mismo a Jehová. Cierto. Y tener en cuenta también, quizás delante de otro le va a afectar, entonces tengo en cuenta la conciencia del otro también, ¿no? Muy bien, excelente. Así que bueno, todas estas cosas tenemos que pensar cuando tomamos, ¿no? Decisiones, aún decisiones, como vemos, personales, ¿no? Bien, vamos a ver qué podemos aprender un poquito más. Vemos el 17. ¿Qué situación parecida podría darse en la actualidad? Pensemos en el tema de las fracciones de la sangre. Todo cristiano debe decidir si las aceptará o no. Puede que nos cueste trabajo entender bien este asunto, pero tomar decisiones como esta es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Si solo copiamos lo que otros hacen, podríamos debilitar nuestra conciencia. La única manera de entrenarla y fortalecerla es usándola. Por tanto, si tenemos que tomar una decisión, en primer lugar debemos hacer nuestra propia investigación y ver qué principios bíblicos son aplicables en nuestra situación. Y si después sentimos que necesitamos ayuda para entender mejor el asunto, haremos bien en pedirle consejo a un cristiano maduro. ¿Qué puede pasar si solo copiamos lo que otros hacen? Nos vemos que se compara la conciencia como un músculo, ¿no? Que cuando se usa se fortalece. Entonces lo mismo pasa con la conciencia. Si no la usamos se va a debilitar y nos va a ser cada vez más difícil usarla para tomar decisiones importantes, ¿no? Así que como en este asunto de la sangre, tenemos que hacer nuestra propia investigación. Claro. Recuerdo en la secundaria tenía un maestro y pues en la clase algunos alumnos tenían costumbre de tratar de copiar. Él puso letra A, letra B y luego iba como contando. Entonces el maestro, bien sabio, usó las mismas palabras pero mezcló todas. Entonces cada alumno tenía un orden diferente en las preguntas, entonces no pueden como copiar la respuesta. Pero pienso en esto también, si copiamos la respuesta, el consejo de otra persona, nuestro examen es diferente, nuestra prueba es diferente, nuestra situación es diferente. Y puede ser que esta respuesta no va con lo que realmente nosotros estamos experimentando. Entonces tenemos que hacer como el hermano, buscar y decidir por nosotros mismos. Este tema de la sangre para muchos es un tema complicado, difícil, tiene términos médicos y demás. Entonces uno piensa, tengo que hacerlo todo solito, es como mucho. Entonces la clave es pedir consejo para entender de qué se trata. O sea, podemos pedir, buscar, investigar todo lo que haga falta hasta que lo entendamos bien. Hasta nos pueden hacer un dibujito, y bueno, hay gráficos en las publicaciones. El tema es que lo entendamos nosotros, y después la decisión la tomemos nosotros. Claro, porque en realidad todo esto nos dignifica. Nosotros, Jehová quiere que tomemos nuestras propias decisiones. Es digno que alguien deje de ser un bebé que le dan de comer en la boca, tomar alimento sólido, como dice Pablo. Entonces, eso también es bueno para nuestra fortaleza espiritual. Así que acá hay una secuencia que debemos tomar no solamente con relación a la sangre, sino cualquier decisión. No estamos hablando de trabajo, una infinidad de decisiones de viaje, cuántas cosas que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Pero hay una secuencia acá que queremos respetar, que nos va a hacer bien.
Sí, primero tenemos que hacer nuestra propia investigación, tenemos que investigar o buscar los principios bíblicos que apliquen, buscar los artículos, toda la información que podamos investigar la tenemos que hacer primero y después, si es que no entendimos, podemos pedirle ayuda a alguien para entender mejor. Claro. Muy bien, excelente. Sigamos pidiendo consejos. Leemos el 18. Jehová nos permite tomar nuestras propias decisiones y así nos demuestra que confía mucho en nosotros. Él nos ha dado su palabra y también amigos maduros que pueden ayudarnos a entender cómo aplicar los principios bíblicos. De esta manera ha cumplido con su responsabilidad como Padre. ¿Cómo podemos demostrarle que estamos agradecidos por todo lo que nos ha dado? ¿Qué ha hecho Jehová por nosotros? Jehová nos ha dado su palabra en la Biblia y también nos ha dado amigos maduros que nos van a ayudar a entender los principios bíblicos. Y como se menciona en Proverbios 3:21 al final, también nos ha dado la capacidad de pensar. Así que es bueno también que desarrollemos la capacidad de pensar para tomar decisiones basadas en principios bíblicos que podamos alegrar a Jehová. Y si usamos esa capacidad de pensar, me gusta mucho lo que dice el 22, que nos vamos a ver bien, se va a reflejar porque usa la similitud de que es como un adorno para nuestro cuello. Y el resultado de usar esa capacidad de pensar, de tomar buenas decisiones, es que nosotros no estaremos tropezando el pie, como dice el 23, no tendremos error tras error, no supe cómo tomar esa decisión, no. Piensa, usa la cabeza, guíate en la palabra de Jehová y vas a tener éxito. Seguro. Cierto. Muy bien. Leemos el 19. A los padres les encanta ver cómo sus hijos se convierten en siervos de Jehová maduros, sabios y dispuestos a ayudar a los demás. De manera parecida, a nuestro Padre Celestial le hace feliz ver que seguimos madurando espiritualmente, pidiendo consejo y tomando decisiones que le dan honra. ¿Cómo podemos hacer feliz a Jehová? Pues Jehová es como cualquier padre amoroso, desea que sus hijos tengan éxito en la vida, entonces aquí nos está dando la receta en cómo hacerlo. Y bueno, también lo que le gustaría a Jehová, que nosotros aprovechemos ese regalo tan inmenso y hermoso que nos dio, que es el libre albedrío, que debemos aprovecharlo lo mejor que podemos, así podemos ser mejores espiritualmente. Cierto, muchas gracias. Bien, ¿qué respondería? ¿Por qué debemos ser humildes y modestos? Bueno, tomaremos mejores decisiones, ya que sin estas cualidades nos resulta imposible reconocer y aceptar la ayuda de Jehová, que es quien mejor sabe qué es lo que necesitamos, cómo podemos hacer para tomar buenas decisiones. Correcto. La humildad es un signo de fortaleza, no debilidad. La persona con humildad poseen una paz interior. Son modestos acerca de sus logros, basados en sus valores, no tienen nada que demostrar a los demás. ¿Por qué debemos tener una mente abierta? Para poder recibir el consejo que necesitamos, ¿no? La Atalaya hoy nos enseñó a tener presente que el corazón es traicionero, no tener una decisión ya tomada de antemano, porque a veces el consejo que nos den y el mejor consejo que nos den es el que menos queremos oír. Y bueno, también no debemos pensar que ya lo sabemos todo, ¿no? Porque como vimos en una ilustración, tenemos que estar dispuestos a escuchar cualquier buen consejo. Entonces así, sin importar también de quién venga, ¿no? Pero que sea un buen consejo. Claro. Jehová utilizó diferentes modos, formas y personas a través de la historia para dar consejos, ¿no? Incluso en el caso de Job, ¿no? Me estoy acordando ahora, ¿no? Eliú era más joven, ahí. Entonces, a veces el consejo, si viene de Jehová y de una persona, pide el requisito, ¿no? De un buen amigo, ¿no? ¿Cuál era la talla de los buenos amigos, ¿no? De David, ¿qué clase de persona era? Sí, él estaba rodeado de personas que amaban a Jehová, que tenían una buena relación con él, y cuando necesitaba pedirle consejo a alguno de ellos, se fijaba cuál conocía mejor la situación. Claro. ¿Por qué no deberíamos pedirle a los demás que decidan por nosotros?
Porque es lo que Jehová espera. Jehová espera que cada uno de nosotros tomemos nuestras propias decisiones, cada uno de nosotros individual le va a rendir cuentas a Él. Y también si la única manera de fortalecer nuestra conciencia es tomando nuestras decisiones. Correcto, gracias, muy bien. Excelente, bueno, hermoso, ¿no? El artículo para seguir hablando de esto. Podemos seguir hablando después también.